Anatomía y fisiología. Sentidos especiales. Por lo general se considera que se tiene 5 sentidos: olfato, gusto, oído, vista y tacto. Sin embargo, en fisiología el sentido del tacto queda excluido de los sentidos especiales, porque se le considera un sentido somático. Por tanto, el término sentidos especiales se emplea para aludir a los siguientes: olfato, gusto, audición y vista. En esta lista de sentidos especiales también se incluye el sentido del equilibrio. Asimismo, se aborda los 5 sentidos especiales en 3 secciones: los sentidos químicos, del olfato y el gusto, los sentidos relacionados con el oído, equilibrio y audición, el sentido de la vista. En todas estas secciones se presenta una revisión general de la anatomía del órgano particular relacionado con sus sentidos, seguidos por un análisis de la fisiología sobre la forma que se vigilan estos sentidos. Los órganos de los sentidos son receptores externos que permiten al cuerpo humano percibir los cambios del medio. El sistema nervioso procesa las señales de los receptores y elabora órdenes a los efectores, los cuales ejecutan las respuestas generadas para determinado estímulo. Estímulo físico: luz y sonido. Estímulo químico: olores y sabores. Estímulo mecánico: texturas, sensaciones de presión y dolor. La capacidad de reacción. El cuerpo humano posee ciertas características que son importantes para su adecuado desarrollo y funcionamiento. Una de estas características es la capacidad de reacción, que permite al organismo responder ante estímulos, adaptarse e interactuar con el medio ambiente que lo rodea. La capacidad de reacción es posible en gran parte gracias a los órganos de los sentidos: estímulo, receptor, respuesta. Sentido del olfato. Desde el punto de vista de la evolución, el olfato es el más antiguo de todos los sentidos. Sirve para identificar a los alimentos seguros para comer y a los que ya se hicieron rancios. También ayuda a identificar riesgos como sustancias químicas peligrosas y proporcionan placer con el olor de las flores y el perfume. La olfacción, sentido del olfato, depende de los receptores que reaccionan a partículas transportadas por el aire en la cavidad nasal. Acá al lado del tabique hay pares de órganos olfatorios conformados por 2 capas. Cuando se inhala por la nariz, el aire que penetra en la cavidad nasal está sujeto a un flujo turbulento, lo que asegura que las partículas olorosas, partículas odoríferas transportadas por el aire, lleguen a los órganos olfatorios. Casi el 2% del aire aspirado es una inhalación promedio que pasa por los órganos olfatorios al acto de olfatear. Cada fosa nasal se divide en 2 partes: la anterior, cubierta por la membrana epitelio olfativo, y la posterior, recubierta por la lámina propia. El epitelio olfatorio es la capa que contiene células receptoras de olores de sostén y basales regenerativas, células pluripotenciales que maduran para convertirse en células receptoras que reemplazan a los que se han muerto. La lámina propia es una capa del tejido areolar que contiene cuantiosos vasos sanguíneos y nerviosos. También contiene glándulas olfatorias que secretan una sustancia rica en lípidos que absorben agua.
La región olfatoria de cada una de las dos fosas nasales mide casi 2,5 centímetros cuadrados y entre ambas contienen casi 50 millones de células receptoras. El acto de olfatear incrementa este porcentaje en gran medida. Los receptores olfatorios solo pueden ser estimulados por compuestos hidro o liposolubles que por tanto pueden difundirse a través del moco que cubre el epitelio olfatorio. El sistema olfatorio es tan sensible que 4 moléculas bastan para activar el receptor. Sin embargo, la activación de una célula receptora no significa que la persona que esté consciente del olor exija gran nivel de convergencia. Funciones. Sirve para identificar los alimentos seguros para comer y a los que ya se hicieron rancios. Ayuda a identificar riesgos como los químicos peligrosos. Proporciona placer al olor de las flores. Estos receptores están formados por neuronas muy modificadas que se encuentran dentro del epitelio olfatorio. La punta de cada receptor se proyecta más allá de la superficie epitelial. Esta proyección constituye la base de hasta 20 cilios, estructuras en forma de pelo que se extienden hacia el moco circundante. ¿Cómo percibimos el olor? La molécula del olor entra por las fosas nasales, luego las células receptoras al final de la cavidad nasal, transmite impulso al bulbo olfatorio. Este bulbo es una zona inferior del cerebro que participa en la percepción de olores, manda señales al cerebro. El sistema olfatorio es tan sensible que 4 moléculas bastan para activar al receptor. Sin embargo, la activación de una célula receptora no significa que la persona esté consciente del olor. Existe gran nivel de convergencia a lo largo de la vía nerviosa olfatoria y la inhalación en la sinapsis mediadora puede medir que las señales lleguen a la corteza olfatoria en el cerebro. Los receptores olfatorios están formados por neuronas que modifican y se encuentran dentro del epitelio olfatorio. La punta de cada receptor se proyecta más allá de la superficie epitelial. Constituye hasta de 20 cilios. Estructura en forma de pelo. Los cilios se encuentran en una posición lateral dentro del moco. Sentido del gusto. El sentido del gusto se localiza en la boca, especialmente en la lengua. La lengua es un órgano muscular movible que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca. Intervienen en el gusto, en la masticación y deglución de los alimentos y en la articulación de los sentidos de la voz. Está compuesta por la epiglotis, amígdalas palatinas, amígdala lingual y las papilas gustativas. La raíz de la lengua, papilas cónicas, dorso de la lengua, cuerpo de la lengua, surco medio de la lengua. Papilas gustativas, los receptores del gusto, son los receptores sensitivos del sabor. Tenemos casi 10.000 en toda la cavidad bucal y la gran mayoría están ubicadas sobre la lengua. Las papilas gustativas no son neuronas, sino células especializadas que se conectan por su parte inferior con fibras nerviosas que llevan las sensaciones hacia los nervios facial y glosofaringeo. En el interior de las papilas existen también células de soporte de las células receptoras. Calículo gustativo, poro gustativo. Tipos de papilas gustativas. Hay papilas gustativas de 4 formas distintas.
Papilas fulgiformes, en forma de hongro, abundante en punta y en lados de la lengua. Papilas valadas o calciformes, las más grandes y menos cuantiosas, en forma de V y en la parte posterior de la lengua. Papilas foliáceas, en forma de árbol a los lados de la porción posterior de la lengua. Papilas filiformes, en forma de hebra, no perciben sabor, sino que proporcionan fricción para que la lengua mueva la comida. Los sabores básicos. Existen 5 tipos de sabores básicos. Dulce. Se detecta principalmente en las papilas gustativas de la punta de la lengua. Salado. Lo detectan las papilas gustativas ubicadas a ambos lados de la parte delantera de la lengua. Ácido. Es detectado por las papilas gustativas de la lengua ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la misma. Amargo. Se detecta mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. Umami. Las palabras umami provienen del idioma japonés y significa sabor agradable o sabroso. Los sentidos de la audición. El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La audición es uno de los 5 sentidos del ser humano. La función de la audición es transformar ondas sonoras e impulsos nerviosos perceptibles para el cerebro, el cual los transforma a los que entendemos por sonido. Función de la audición. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo. La sección externa del oído está formada por pabellón de la oreja o solo oreja, conducto auditivo externo y tímpano. La oreja es la proyección cartilaginosa conforme de la campana que rodea el conducto auditivo externo. Está hecha de cartílago. Cubierta de piel. Se subdivide en bordes llamados hélice y lóbulo y no contiene cartílago de sostén. Fisiología de la audición. Oído externo, oreja y conducto auditivo externo. Oído medio, membrana timpánica, 3 huesecillos, trompa de Austin. Oído interno, caracol, canales semicirculares, órgano de corte. El sentido del equilibrio informa la posición del cuerpo respecto de la vertical y es controlado por los receptores de los conductos semicirculares, el aurículo y el sacúlo del oído interno. Oído interno. Está compuesto de oreja y conducto auditivo externo. Esta se encarga de recoger los sonidos y vibraciones, conduciéndolos a través del canal auditivo hacia el tímpano. La función de la oreja consiste en dirigir las ondas sonoras al conducto auditivo externo. El meato o conducto auditivo externo es un tubo corto en forma de S que mide casi 2.5 centímetros de largo y 0.6 centímetros de ancho, que se extiende desde la oreja hasta el tímpano. El oído medio se subdivide así: membrana timpánica, 3 huesecillos y trompa de Eustaquio. Los 3 huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, transmiten y amplifican las vibraciones hacia la ventana oval del oído interno. Por lo tanto, las pérdidas conductivas normalmente tienen un lugar en el área del oído medio. El oído medio está comunicado con la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio o conducto auditivo, que es un tubo de 4 centímetros de longitud dividido en 2 segmentos. Oído interno. Este se compone del caracol, los canales semicirculares y órganos de corte. Un líquido estimula las terminaciones nerviosas
llamada células ciliadas, y el deterioro de esta es la causa principal de la pérdida auditiva neurosensorial. Los receptores del oído interno proporcionan el sentido del equilibrio, sensación de la posición del cuerpo respecto a lo vertical. El oído interno también se conoce como laberinto, debido a su complicada serie de conductos. El oído interno se compone de dos principales llenas de líquido, laberinto óseo y laberinto membranoso. Sentido de la visión. El sentido de la vista depende de los ojos y de estructuras accesorias perioculares que ayudan a la protección y el buen funcionamiento de los ojos. Los párpados. El parpadeo continuo mantiene lubricada la superficie ocular y elimina basuras. Las pestañas. Pelos gruesos que ayudan a mantener el material extraño fuera de los ojos. La caráncula lagrimal. Masa de tejido que contiene glándulas accesorias. Las comisuras, los puntos donde se unen los párpados, hay dos en cada una, la lateral y la medial. Las conjuntivas, la capa celular que cubre la parte interna epitelial que cubre los párpados y la superficie externa de los ojos. Aparato lagrimal. El flujo constante de las lágrimas lava los ojos y mantiene húmedas y limpias las conjuntivas. Las lágrimas tienen varias funciones. Reduce la fricción, elimina las basuras, evita infecciones bacterianas, llevan nutrientes y oxígeno a partes de la conjuntiva. El aparato lagrimal produce, distribuye y elimina lágrimas formadas por una glándula lagrimal, conductillos lagrimales, saco lagrimal, conducto nasolagrimal. El ojo. Túnica fibrosa. Es la capa externa del ojo y está compuesta por la esclerótica y la córnea. Sus tres principales funciones son: proporciona sostén y protección, el sitio de la inserción de los músculos extrínsecos externos, contiene estructuras que ayudan al proceso de enfoque. Partes del ojo. Túnica vascular, uvea. Esta túnica está en medio de las tres capas del globo ocular y contiene cuantiosos vasos sanguíneos y linfáticos, además de músculos lisos que participan en el funcionamiento del ojo. Las principales funciones son: proporciona una estructura para los vasos sanguíneos y linfáticos que irrigan los tejidos oculares, regulan la cantidad de luz que entra en el ojo, secreta y reabsorbe el humor acuoso, regula la forma del cristalino. Las túnicas vasculares se componen de iris, cuerpo capilar, coroides. Túnica neural, retina. Es la capa más interna del ojo. Consta de una capa delgada, externa, conocida como parte pigmentada, y una capa interna gruesa, denominada parte neural. La parte pigmentada de la retina absorbe la luz que atraviesa la parte neural. Esto evita que los haces luminosos se reflejen a la parte neural y cause ecos visuales. La parte neural de la retina contiene receptores de luz y células de sostén y es responsable del procesamiento y la integración preliminar de la información. Cámara del ojo. El ojo está dividido en dos cavidades principales, una posterior grande y una anterior más pequeña. Esta última se subdivide en cámara anterior y posterior. La retina. Para que una imagen resulte útil debe enfocarse sobre la retina. Esta es la función del cristalino. En primer lugar, la luz que entra en la retina está sujeta a la refracción y el cristalino se encarga de esta tarea para realizar el ajuste adicional necesario para enfocar la imagen en la retina. Miopía, hipermetropía, presbiopia. La miopía, visión cerca. El cristalino no logra enfocar la imagen sobre la retina y el foco de la imagen queda antes de llegar a ella. La hipermetropía, visión de lejos. La imagen se enfoca en un punto que está detrás de la retina, de modo que una persona ve bien los objetos alejados, pero no los que están cerca. La presbiopia o presbicia es la pérdida de la capacidad para enfocar objetos a medida que la persona envejece.
La teoría más aceptada es que se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino. Conclusiones. Hemos presentado una revisión general de los sentidos especiales. El olfato depende de los receptores olfatorios de la nariz, el gusto depende sobre todo de los receptores gustativos de la lengua, el oído, audición, equilibrio. Es el sentido de la posición con respecto a la vertical y depende de las células ciliadas, de los conductos semicirculantes y el vestíbulo. La vista depende de los fotorreceptores del ojo.